designació de l'anterior màxima representant del COMI com a vicepresidenta segona del Consell General del Col·legi Oficial de Metges d'Espanya. El doctor Valverde, nascut a Madrid l'any 1956, és especialista en medicina familiar i comunitària i exerceix actualment en el Centre de Salut Martí Serra Marratxí. El nostre convidat d'avui vespre compta amb un màster de sexologia i psicoteràpia integrativa i un altre màster en tècniques de modificació de la conducta. Fins en el moment del seu nomenament, el doctor Valverde ocupava la vicepresidència de l'institució col·legial i ara té per endavant gairebé 3 anys de mandat al capdavant de l'òrgan que representa tots els metges i metgesses de les Illes Balears. Doctor Valverde, és un plaer tenir-lo aquí avui vespre aquí amb nosaltres. Moltes gràcies per haver acceptat la convidada de Salut i Força, Canal 4 Televisió. Bon vespre. Fa anys que mos coneixem, doctor Valverde. És un plaer tenir-lo aquí i és un plaer, la veritat, que estigui com a president. Perquè què ha suposat per vostè, doctor Valverde, aquesta designació com a nou president del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears y ¿le ha agafat per sorpresa aquest nomenament? Pues en absoluto. O sea, realmente cuando se hizo hace unos meses, la doctora García Romero tuvo la posibilidad, o se le ofreció por parte de muchos colegios de médicos, la posibilidad de presentarse a la vicepresidencia segunda. Y entonces esto se trabajó en la Junta de Gobierno, vimos todas las posibilidades, nos daba muchísimo pereza, por un lado, perderla, porque la verdad es que, bueno, hacíamos un magnífico equipo y hacemos un magnífico equipo, y era, bueno, una pena perder una persona que llevaba tan bien el barco, pero finalmente se decidió, y se decidió de una manera mancomunada por toda la Junta de Gobierno, que era una oportunidad única de tener una persona nuestra arriba, donde se deciden las cosas importantes, ¿no? Y entonces se decidió, y no ha sido ninguna sorpresa, es decir, ha sido algo que pues, se ha decidido por toda la Junta i no ha habido ningún susto. Quin llegat, doctor Valverde, deixa la doctora García Romero i fins a quin punt el seu mandat serà continuista o no respecte a la línia, diguem, empresa per la seva predecessora? Bueno, yo la palabra continuista, la verdad es que no me gusta. Lo he hablado muchísimas veces con Tony en otras ocasiones. A mí no me gusta la palabra continuista, pero ¿sabes lo que pasa? Yo formo parte de un proyecto en el que desde el principio he participado. Es mi proyecto, entonces si tú llevas un camino y continúas con tu propio camino, o sea, no estoy cogiendo, no he hecho nada nuevo, no tengo un programa nuevo, simplemente algo en lo que yo he participado, simplemente lo único que tengo que hacer es seguir desarrollándolo, pero es que el programa de la doctora García Romero es mi programa. Claro. Entonces, continuar en el camino de lo que ya estabas haciendo, para mí no es continuismo, es simplemente seguir adelante una cosa en la que crees. Bé, i dins tot aquest programa que efectivament vostès van presentar en el seu moment, quins seran, diguem, o quins són els punts que vostè prioritzarà enfront a altres que potser la doctora García Romero ja es poden fer? Ahora, mira, ahora tenemos una prioridad absoluta. Estamos en un momento muy complicado, no hace falta contarle a nadie la que nos está cayendo encima con lo de la pandemia. Entonces ahora la prioridad absoluta del colegio y de toda la sociedad es acabar y vencer la epidemia que tenemos enfrente. Esa es la prioridad absoluta. Y al margen de eso, pues algunas cosas, pocas, porque la verdad es que en los 2 años más o menos que llevamos nos hemos comido casi el 75% del programa previsto, o sea, no queda mucho. Quedan algunas cosas que estaban absolutamente previstas y que de alguna manera yo debería de terminar antes de que acabe la legislatura. Has hablado de 3 años, no llegan, serían 2 meses, de 2 años y un poquito más, ¿no? Pero, o por ahí, ¿no? No son 3 años, es bastante menos. Entonces hay cosas que si quieres te digo, ¿sabes? Nos queda el gran reto de que nuestra página web sea bilingüe, ¿vale? Va despacio. No es que tenga que empezar, porque ya estamos en ello. Lo que pasa es que no hemos conseguido a día de hoy todavía ponerla en la calle. Y es un reto que en su día
trabajamos con Manuela y que de alguna manera yo tendría la obligación de concluir, o de que antes de que lleguen las próximas elecciones tengamos una web bilingüe como corresponde y como toca. Y yo te diría que se han hecho, no es triunfalismo, se han hecho muchas cosas. O sea, hemos conseguido bueno, disponer de una oficina de segunda víctima, hemos conseguido tener una trabajadora social que de alguna manera da solución a algunos colegiados que pueden tener algún problema y que haya que resolverlo. Se han hecho muchas cosas. Entonces mi trabajo sería mantener en pie todo lo que se ha hecho, no estropearlo, sino mantener en pie todo lo que se ha hecho, y las 4 cosillas que puedan quedar, que tampoco son muchas, intentar concluirlas, ¿no? Eso sería más o menos, es una cosa muy pequeñita. La seva designació, doctor Valverde, també coincideix en un moment, i ho deia vostè, especialment delicat des del punt de vista sanitari, la irrupció de la pandèmia del Covid-19. Quines estratègies pensa seguir, com que diu el Col·legi de Metges, per fer la seva, diguem, aportació en contra del virus? Vale, la aportación fundamental es la defensa absoluta de todos y cada uno de nuestros profesionales sanitarios. O sea, tenemos que protegerlos. Y protegerlos significa, pues muchas veces a lo mejor, bueno, pues reclamar algunos medios por parte de la Administración, mantener una muy buena relación con la Administración para que esas peticiones y esas cosas sean adecuadamente oídas, proteger a nuestros colegiados, protegerlos. Perquè també quina és la seva visió personal, ja com aquell que diu, per anar acabant de donar pas als nostres contertulians, de la situació dels metges i metgesses de Ribes en aquesta situació, diguem, tan atípica, marcada per Covid, i també les necessitats i prioritats que necessiten durant aquest temps de pandèmia. Mira, quizá el problema, o sea, estamos jugando con, supongo que después me vais a preguntar algo o hablaremos del tema, estamos jugando con una cosa que es absolutamente novedosa. Quiero decir, estamos delante de algo frente a lo que no había ninguna experiencia. De empezar a oír noticias, ¿sabes?, de que había un COVID, de que no sé cuántos, después ocurren cosas y tal, pero de un jueves en que se nos dijo algo a pasar de tener el paciente al otro lado de la mesa o tirado en una camilla, pasar a ser telefonistas, de teleoperadoras. O sea, ha sido un salto importante. Iniciamos el abordaje de la pandemia sin medios. Yo recuerdo todavía vídeos tuneando bolsas de basura, y recuerdo reciclajes de mascarillas no reciclables, dándoles toquecitos de microondas. O sea, los principios fueron muy duros. Estábamos muertos de miedo frente a una cosa que no sabíamos absolutamente cómo iba a salir. Sobrevivimos con muchas dificultades a la primera ola. Cuando nos empezamos a relajar un poquito, cuando llegó el verano y pensábamos que la cosa iba infinitamente mejor, nos ha vuelto a coger la segunda de improviso. Es verdad que en Baleares estamos en una situación, con respecto a otras autonomías, bastante privilegiada, que nuestras cifras, nuestro muelle de camas de UCIs o nuestros ingresos hospitalarios son bajos, estamos en una situación privilegiada, pero en cualquier caso, bueno, es una situación muy preocupante, no sabemos cómo van a ir las cosas, ahora estamos bien, dentro de 15 días las cosas se pueden poner turbias, entonces, bueno, hemos pasado un verano donde la gente, algunos han cogido vacaciones, con lo cual hemos estado con unos recursos muy mermados, no sobra personal en ningún estamento, no solamente en primaria, sino que también en los hospitales no andan muy sobrados de medios. Entonces es una situación preocupante.
I seguidament obrim ja la taula de debat amb els nostres contertulians, el doctor Ramon Colom, el doctor Antoni Bernasa i el doctor Miquel Riutort. I aquesta vegada anem a veure que el Fat qualque vegada, pobreta, s'equivoca perquè se posa nerviosa quan veu aquests tres grans professionals, quan no hi som, quan no puc venir al programa, i lògicament, com sempre, donant la paraula al doctor Antoni Bernasa, que ensati, diguem, en les seves preguntes en el convidat. Gràcies, Joan, però que consti que en Laura ho fa molt bé, eh? Sí, gràcies. No ho dic perquè... Gràcies. Si mos demanessin els tres convidats que volen que hi hagi allà, a lo millor... Però, bueno, mira, jo, evidentment, estic molt content dels convidats en altres coses, perquè és un amic, no? I jo, quan té un amic, doncs, tens aquella sensació parescuda quan hi havia el doctor García Romero, no? Sí. Per què? Perquè el doctor Valverde probablement està allà on està, però gràcies a que un dia... I s'ha de comptar així, jo vaig comptar amb ell, no? I com el lògic, vaig comptar amb ell. I a més, en unes circumstàncies que probablement la gent no sap i que és curiós. Que poden contar, se pueden contar. No, faltaria més. Se pot dir perfectament que fa 10 anys el doctor Valverde era un opositor a dins la meva candidatura. I a dins la Junta de Govern, un moment determinat, com passa en els ajuntaments, que hi ha dos partits que estan governant, em vaig donar compte que el doctor Valverde era una persona molt vàlida i vaig dir, escolta, vols venir en el meu grup i vols participar ja de la governabilitat del col·legi? I em va dir que sí. D'això ell va entrar dins el que era la Junta com a membre, com a vocal de metges d'atenció primària, després com a tesorer i ara vicepresident i president, cosa que me n'alegro moltíssim perquè jo crec que és una fita important i estic convençudíssim que ho farà molt bé, no? Jo crec que hi ha una bona, diguéssim, una bona llavor i quan hi ha bona llavor al final sempre sol sortir un bon fruit, no? Jo sempre li faig la mateixa pregunta als metges quan venen aquí, al doctor Valverde. Per què vostè va decidir un moment determinat ser metge? És veritat que són aquestes coses que fan i que demostren una miqueta quina és l'empenta que un té inicialment per partir, ¿no? Antes de contestar a mi amigo, le voy a decir una cosa. Cuando yo recibí un correo para que me presentara en el Colegio de Médicos para tomar posesión de mi cargo como vocal en el Colegio de Médicos, yo estaba en Senegal. Yo estaba haciendo cooperación internacional en Senegal y los fines de semana íbamos, para descansar un poco, nos íbamos a Dakar, a la capital, a un hostal cercano a... Y entonces ahí había wifi. Y ahí, pum, de pronto recibo un correo del Colegio de Médicos que tengo que ir a tomar posesión. Yo era el segundo o tercero, el tercer reserva, o sea, yo estaba absolutamente en el banquillo y me sorprendió enormemente, no sabía de qué iba la historia y cuando volví a España lo primero que hice fue ir al colegio y tal, y me dijeron que habían dimitido todos los anteriores. O sea, yo reconozco que algunas de las cosas que me han venido, soy la persona, él me conoce, menos ambiciosa de la Tierra y la mayor parte de las cosas que me han venido han sido pues casualidades, porque yo desde luego no soy de los que luchan por un puesto o por un cargo, ni lo he hecho nunca, ¿no? Entonces tomé posesión, yo estaba en la oposición, la verdad es que tampoco tenía ni idea, porque como yo no estaba muy implicado en el tema, yo no sabía quiénes eran los míos y quiénes no. Y cada vez que había una votación, pues yo votaba en conciencia lo que me parecía que tenía que votar. Y al final me recriminaron que estaba votando con ellos todas las veces, porque era lo que a mí me parecía más lógico. Bueno, acabó la legislatura, por culpa de ese señor yo continué dentro del colegio y por culpa de ese señor, que es un gran amigo, pues bueno, ahora estoy donde estoy. Ahora, doctor Valverde, contesta la pregunta. ¿Por qué? Pues mira, te lo voy a decir. Y es algo muy íntimo y es algo muy privado. No es algo como para decirlo delante de tanta gente, pero lo voy a decir. Cuando yo fui hijo de un matrimonio al cabo de 17 años del matrimonio de mis padres, que ya pensaban que no iban a tener hijos, nazco yo, nace mi hermana al cabo de año y medio y mi madre tiene un cáncer de útero o de ovarios, no me acuerdo exactamente, evidentemente porque estoy de oídas y mi madre murió hace muchos años. Y entonces a mi madre le dieron 6 meses de vida.
duró 40 años más. Le pusieron la bomba de cobalto y todas aquellas historias. Y, bueno, la idea en casa, tú fíjate cómo un niño de 2 o 3 años puede llegar a captar esa sensación de enfermedad o de muerte. Yo llegué a tener una conexión con mi madre, yo la quería muchísimo a mi madre, y mi madre era una gran mujer, y ella, son cosas contadas después, cuando cogía fiebre, yo me ponía con fiebre. O sea, cuando ella se ponía enferma o tenía dolores y tal, yo tenía como una especie de sintonía especial con mi madre. Entonces yo viví la enfermedad de alguna manera de mi madre, viví las dificultades. Mi madre, como consecuencia de la bomba de cobalto y tal, tuvo muchísimos problemas, después tuvo unos problemas circulatorios en las piernas brutales. O sea, mi madre era una mujer enferma que soportó 40 años ese pronóstico de vida que se le había dado. Entonces, siempre viví de alguna manera la enfermedad como algo muy próximo o como muy cercano. Y esa sensación, o esa cosa que nos ha pasado a muchísimos médicos, ese intento de reparar o de resolver o de ayudar, forma parte de mí. Yo quería ser médico con 6 o 7 años, o sea, no es algo que además tuve unas dificultades inmensas porque creo que me estoy enredando más de la cuenta y es lo malo de a los abueletes tirarlos. Yo le cortaré, no se preocupe, pero es muy interesante lo que está contando. Yo estaba muy bien dotado para las letras, me gustaba muchísimo, yo sacaba matrículas en latín y en literatura y en cosas de estas, y sin embargo las ciencias se me daban fatal. Cuando estaba en cuarto de bachillerato, en nuestra época, la gente ahora ya no sabe lo que es cuarto, pues vinieron unos psicólogos y tal y nos hicieron toda una serie de test porque entonces había que decidir si ciencias o letras. Vale. Y a mí, evidentemente, me salió letras. Y me negué en rotundo, llamaron a mis padres, yo quería hacer el bachillerato de ciencias porque si no, no podía hacer medicina. Monté un Cristo y, bueno, en casa dije, si yo no puedo estudiar el bachillerato de ciencias, no estudio. Y me planté. Y lo hice con unas dificultades inmensas. Es verdad que en los últimos años y tal, y sobre todo ya cuando empecé la carrera de medicina, una vez dentro de medicina, hasta las matemáticas y todo lo demás se me dieron bien. Pero la verdad es que fue un poco de codos, ¿eh? Bueno, doncs ja ho sabem, per una història familiar, per s'arriba a això. Hi ha molts de metges. Molts, tots tenim aquesta història. Hi ha una història per això, que m'ha vingut a recordar altres metges que, efectivament, per una història propera a un malalt, vull dir, se donen metges. Doctor Rutort, ràpidament. Bueno, jo també estic molt content de compartir plató amb el doctor José Manuel Valverde, perquè fa molts d'anys, precisament va ser allà on ens van conèixer, no? El plató de ràdio i de televisió, la Met Segur, fa molts d'anys, i record molt bé la seva experiència en sexologia, sobretot, i també una dada molt important, perquè ha començat així la presentació, que era en les planes web. Sé que vostè és molt expert en aquest tema, perquè en aquell temps va ser les primeres vegades que vaig conèixer una persona que se dedicava a construir pàgines web i tal, i no ho he oblidat mai. Estic molt content de compartir. Jo li volia fer una pregunta molt concreta. Tots els metges tenim el col·legi com a un recurs, un recurs quan tenim problemes. I això és una cosa que els col·legis crec que sempre ho ha de tenir en compte. I qualque vegada se n'oblida. Vull dir, se n'oblida perquè té tantes històries en marxa. Però ara que hi ha hagut aquest moment de pandèmia, que van passar tan malament els metges, d'atenció primària, especialistes en els hospitals, hi ha hagut molt de metges que s'han acostat a la seva casa, que és el col·legi de metges, a demanar ajuda? No. No, y te voy a decir una cosa, o le voy a decir otra. Es que nos conocemos hace muchos años, me cuesta un trabajo inmenso. Bueno, igual que antes he dicho que la culpa de que yo esté en el colegio de médicos la tiene él,
porque él empezó. El doctor Benacer. Sí, la culpa de medios de comunicación y de radio y toda esta historia la tienes tú. ¿Ah, yo? Sí, señor, porque aquellas tertulias de las que está hablando mi querido amigo eran contigo. Sí, señor, es verdad. Hace muchísimos, pero muchísimos años. Hace 20 o 20 y tantos años. ¿Sabes? Teníamos un programa semanal y íbamos allí los lunes, si no me equivoco. Sí. Vale, y entonces efectivamente conocí al doctor Pérez Riutó. Y en aquella época, efectivamente, yo hice una página web de sexología que se llamaba abcsexología.com y que llegó a ser la página de sexología más importante en castellano a nivel mundial. Ostras. Sí. Y tiene usted muy buena memoria. Sí, senyor. Sí, senyor. Jo vull dir una cosa, a més, en favor del doctor Valverde. El doctor Valverde sempre ha anat amb un també amic nostre, com és el doctor Joan Mir, dels sexòlegs. El doctor Valverde mai, ho tenc de dir públicament, mai m'ha dit això, escolta, me podries treure en Joan i no me treure jo. Mai. És vera. Jo he viscut aquesta... És vera, i jo dono fe, perquè jo precisament vaig coincidir amb aquesta etapa. Exacte, vaig coincidir. Tot a Colom. Vostè, ja sap que de sexologia també hi pot demanar. Sí, jo supos que hi rimen a pegar. Igual el doctor Colón tiene un amigo que tiene un problema. Sí, esto siempre nos pasa. Tenemos muchas amistades. Tenemos un amigo aquí al lado. Tenemos muchas amistades. Además, estamos en tiempo, es hora. Es hora, sí, no es hora. Pero antes de esto... ha dicho que poco ambicioso, pero yo creo que un hombre inquieto, porque estamos en el Senegal y además páginas webs y tal, pues yo creo que hay inquietud. ¿Y qué inquietud le lleva a pasar por el colegio? Lo digo porque yo como tesorero también del Colegio de Farmacéuticos llegué de rebotísimo, pues me viene a buscar, oye, para formar una candidatura, tal. Yo no sabía, me había acercado al colegio lo mínimo. ¿Cómo entramos allí dentro? ¿Cómo pasamos? Porque claro, esto es otra historia. Mira, tenemos colegiados que nos demandan servicios de que ayudemos al colegiado que le hacen falta y es otro mundo. De rebote absoluto, porque a mí se me acerca un gran amigo y un compañero y me pide ir en una lista. Yo puse la condición de ir de reserva. Lo que pasa es que, bueno, luego hay reservas que al final tienen que salir al campo de juego, cosa que era absolutamente bastante difícil de prever. Yo entré de rebote en el colegio. Yo iba al colegio en su día a llevar los taloncillos para que me pagaran los certificados médicos y alguna conferencia o alguna historia. O sea, yo no he sido una persona de una actividad colegial, igual que hay otros que viven el colegio de una manera potente, de una manera seguida. Yo no era de esos médicos que estaban todo el santo día ligados o pegados al colegio. Y era de esos médicos que pensaban que el colegio tenía que estar o tenía que existir, pero tampoco sabía muy bien qué es lo que se cocina o para qué sirven los colegios. Lo he aprendido después. Aprovechando que tengo el presidente del Colegio de Médicos, yo creo que tengo que pedir por la receta. Por la receta médica privada electrónica. Sí. Es un deseo... es un deseo. Nosotros... Total. Es una cosa que estamos... Nosotros lo tenemos muy presente... facilitaríamos mucho al paciente la continuidad de tratamiento, el seguimiento por parte del médico, el cumplimiento, porque claro, una cosa es una cosa que esté prescrita y la otra es que esté presentada la receta. Puede haber la prescripción del médico muchas veces de tipo oral, oye, si te pasa esto, tómate esto, luego ya vendrás, para agilizar, y lo entiendo perfectamente. Una receta electrónica, igual que la tenemos en la salud, en la sanidad pública, una receta electrónica privada es vital. O sea, sería ideal que mañana mismo la hubiera. Y nosotros creemos y apoyaremos
absolutamente la posibilidad de que exista ese tipo. Lo tenéis presente, porque nosotros, por ejemplo, desde nuestro departamento, desde nuestro colegio como colegio, ya no como consejo, damos caña y damos ideas y subimos. Podemos dar la caña juntos porque también está en nuestro deseo, sí. Que me estoy mordiendo la lengua. ¿Ah, sí? Pues salta. Que me estoy mordiendo la lengua. Porque, claro, uno retrotrae a sus tiempos. Sí. Quien realmente trajo la receta médica privada aquí fue dentro de la junta que estuvimos nosotros, y hubo inicialmente un cierto recelo para el colegio de farmacéuticos, entre otras cosas, porque los sistemas de validación de las recetas no estaban instaurados y les daban algún que otro problema. Tuve que insistir posteriormente, y además está en actas, a la Consellería para que se hiciese válida el Real Decreto por el cual se tenía que exigir a las farmacias y a los médicos que fuesen precisamente los pacientes con la receta médica privada. Y estoy encantado de oír al doctor Colom en estos momentos que los farmacéuticos reclaman la receta médica privada electrònica. Tant de bo que sigui així. Estic encantat de veure això, perquè realment que és una situació... Ara ja me'n perdonarà, però vol iniciar un debat el doctor Bernasa i ho té de cop. Però és que... Escucha, nosotros teníamos... El doctor Bernasa... Això en una mica... Un moment, ho podem discutir, això, no? Sí. Jo crec que... No, però va, m'agradaria puntualitzar, Toni, hem de ser serios. Ben que dir, els metges vos ha agradat sempre, i seran serios, escriure moltes vegades amb un folio. Bien, nosaltres hem reclamat sempre la recepta privada oficial. No sé per què, i vosaltres ho sabeu per què, però jo no ho sé, perquè no vos ha agradat en ple la recepta oficial, i l'han reclamada molt. Quina és oficial? Sí, però he de dir una cosa, que és que compliu més sou els dentistes. Bueno... Sou l'exemple. Mira, estic content. Jo ho dic perquè la història et saqués. Nosaltres vàrem rebre, hi havia un Real Decret que obligava a homologació a nivell d'Europa. El Col·legi de Metges, en el seu moment, nosaltres, perquè els metges no mos agafassin per coll i mos diguéssim no tenim recepta oficial, aquest que està aquí xerrant, en un mes i mig, va muntar una recepta mèdica privada per tots els col·legiats. Perquè no mos vengués cap col·legiat i mos pogués dir, jo vull la recepta, vaig a la farmàcia i no me donen ja aquesta. Ho dic perquè si ho vaig viure, perquè ja és la hemeroteca, i ho vaig exigir. I ho vaig llegir des del principi. I va haver un impàs que jo entenia que era complicat, perquè la recepta... Hi havia la lectura del Real Decret, si realment les receptes havien de ser validades o no validades. I uns llegien i deien, la recepta ha de ser única i intransferible, i nosaltres deien no és necessari que ho siga. Nosaltres, des del OMC, fèiem la lectura en què la recepta havia de ser única i intransferible. Ben que dir, si jo me feia una recepta de diazepam, aquesta recepta havia d'anar a la farmàcia, li havien de donar diazepam, però havien d'inutilitzar aquesta recepta, perquè si no aquesta mateixa recepta, com passava per molts altres puestos, se podia fotocopiar i se podia tornar a fer. I el Col·legi de Metges, des del primer moment, des del moment 1, té una recepta absolutament intransferible en el qual cada recepta té un còdic de barres. I què m'ha esperat sempre? M'ha esperat sempre que per part de les farmàcies, jo entenia que era difícil, que no era fàcil. Jo havia parlat amb el president del Col·legi d'Apotecaris. Hi havia un sistema, va ser un lector de còdic de barres, que inutilitzava aquella recepta perquè després jo no me'n pogués anar a la mateixa recepta de diazepam i me n'anés a una altra recepta i la me donassin. Això és història. I ara estic molt content. No, però Toni, nosaltres això no, i acabarem amb això. Yo he vivido lo que está diciendo el doctor Bernasar. Nosotros teníamos la plataforma absolutamente operativa, ¿vale? Con el sistema informático y todo al día para que... y los colegiados, muchos colegiados o algunos colegiados, no lo utilizaban todavía y en las farmacias se seguían aceptando las recetas con el logotipo de la clínica y punto, que además eran absoluta. La clave de la receta electrónica en papel es la trazabilidad. Ese código de barra del que habla el doctor Bernasar es clave para que no se saquen 7 veces la receta de Ribotril. Lo que pasa es que el problema estaba en que el médico quería tener una receta y con aquella hacer copias. Claro, nosotros
nos encontrábamos con el problema que no podíamos validarla. No podía, nosotros no podíamos. No, ha estat una gran passa col·legial. Precisament... Ahora, el siguiente paso, y felices y contentos con que el Colegio de Farmacéuticos esté en la misma onda y rememos en el mismo sentido, el siguiente paso es la receta electrónica con trazabilidad, ligada a un DNI o a cualquier documento oficial. Lo que estoy seguro es que el colegio iba por un sitio y el colegiado por otro, porque muchas veces nos pasa. Sí, això va passar un cert temps, perquè a més, tota amenaça de vostres de farmàcies, si no ho exigien... És que la clau, Joan, eren les farmàcies, perquè si la farmàcia exigia la recepta, el malalt me venia a mi, m'ha passat a mi, no he fet la recepta, i jo anava amb una recepta també, amb el meu cuny anava a la farmàcia, i me deien... El Potecari me diu que no la Madonna. Que ha habido una fase en que los farmacéuticos os habéis puesto serios de verdad y ha habido muchos compañeros que se han quejado. Es que ahora me piden receta por todo. Es que te la tenían que haber pedido siempre. De toda la vida. Y está perfectamente bien que no te den ningún medicamento sin receta. Y nos hemos quejado, algunas personas se han quejado, o muchos médicos nos hemos... Es que ahora mismo, para un jarabe de no sé qué, o para una cosa que es intrascendente, que te lo han dado toda la vida, ahora te exigen una receta. Lo que toca y lo que se ha hecho en todos los países civilizados desde siempre. Aquí... No, és que això, el beneficiari al final és el pacient, perquè l'adherència del tractament, si fos un control com hi ha en la recepta pública, que tu saps exactament que tens una medicació i te caduca, t'arriba, te basta fins un dia determinat, això en la medicina privada no ha passat. I crec que s'hauria de fer un esforç perquè igual dret té l'assistència el que va a un lloc, allà on la clínica és privada, per tenir precisament una adherència en el tractament controlada. El que no pot ser és que els tractaments antibiòtics o els tractaments de psicòtrops, com, per exemple, el doctor Bernassa, els que sigui. Recuerdo en Londres, hace muchísimos años, sabes que mi mujer tenía una conjuntivitis y entonces fue a una farmacia, ni corto ni perezoso, a pedir un colirio de antibióticos y no me lo dieron. Entonces, con el carnet de colegiado del Colegio de Médicos y con 40 rollos, al final conseguí que me lo dieran. Pero un colirio en una farmacia europea, si lleva antibióticos, no te lo dan. No te lo dan. Y quiero decir una cosa que respeto del papel de los farmacéuticos. En los momentos previos a toda esta historia, lo que passava era que a vegades ens venien potecaris, però amb molta bona intenció, ens deien, aquesta recepta m'ha arribat, jo no me'n cap de fiar, apareix un nom d'un cunyo, d'un metge amb una rúbrica. I gràcies a això, nosaltres ens arribaven aquestes receptes degut a que Potecari vos no donàveu compte i aconseguien trobar tios, que evidentment no eren metges, que falsificaven receptes de metges. Quiere dir, s'anaven i agafaven un bloc de receptes de qualsevol clínica, els feien, agafaven un cuny i posaven doctor Toni Bernassa, col·legiat meu, que sabia exactament quin era, i se'n podien anar amb aquesta recepta, amb aquest paper, en el meu cuny o qualsevol, amb un diazepam o el que fos. I gràcies als hipotecaris, evidentment, nosaltres ens arribava molt de casos, els valoràvem i, evidentment, ho duim inclús a nivell de la fiscalia. És que nosaltres, Toni, precisament és allà on la exigencia del código de barras, porque nosotros lo exigíamos. Trazabilidad. Porque era la única manera de que invalidarlo todo. Bueno, estoy contento de que vamos... No, ja més coses. Em deixava de sexe. Sí, això. Sí, de sexe en xerrarem. I també poden xerrar, és un gran gourmet. O no? Sí. Té fama, el manco. Sí, gourmet, fotògraf, el doctor Valverde és un Géminis molt polifacètic. Molt polifacètic, com tots els Géminis. I aquí de 5 n'hi ha 3 de polifacètics que feim absolutament de tot. Dic perquè senyor Calafat, el doctor Valverde, jo som Géminis i feim de tot. De tot i molt. Menys mal que el trio ha quedat definit, perquè ja m'ha preocupat fer un trio aquí. Jo crec que me posaria una mica sèrio. Jo crec que ha anat molt bé, evidentment, que xerrassin d'això. I sí que realment el que voldria ja xerrar de coses importants, sense que aquestes no siguin menys importants. El doctor Valverde, evidentment, coneix la medicina, l'atenció primària, la coneix des dels seus inicis, com és lògic, no? Ha tingut una carrera dilatada, diguéssim, atenció primària, i voldria que me digués com veu aquesta evolució. És a dir,
realment tots, que ja tenim una mica de memòria històrica, sabíem o van conèixer metges de capçalera, metges generals, va haver un esdeveniment de la medicina familiar comunitari en tot aquell barulló que tots varen viure entre famílies generalistes i tal igual. Els APDs. Exacto. Com ha vist... Jo soy APD. Com ha viscut el doctor Valverde des que va començar aquell dia, aquell poble, aquella consulta, fins al que realment en aquell moment se troba? Amb què se queda de lo que era o de lo que hi havia abans i en què evidentment apartaria? He tenido la suerte, o sea, cuando yo acabé en el año 80-81, al cabo de muy poquito tiempo yo ya estaba en un pueblo, evidentemente, de sustituto, que es como empezamos el rodaje todos los médicos. Ahora, cuando vienen los sustitutos y se quejan de según qué historias, bueno, todos hemos pasado por ese rodaje, todos hemos sido sustitutos, todos hemos ido rodando hasta que, bueno, pues ha salido la posibilidad. Entonces estuve ya en mi primer pueblo, en un pueblo de Castilla, en un pueblo de La Mancha, estuve de eventual porque el médico titular, bueno, consiguió unas oposiciones de médico forense en Canarias, ¿no? Y entonces don Ricardo Rodríguez Trujillo, que se llamaba aquel señor, fue... bueno, pues me dejó unos meses hasta que el hombre se compuso y tal. Ahí conocí al actual presidente del Colegio de Médicos de Cuenca, que era hijo del mancebo de la farmacia de aquel pueblo, que me hice muy amigo de él y, bueno, pues al cabo de 3 meses de estar eventual, empezaron a recoger firmas en el pueblo para que me quedara. Claro, no era absolutamente viable. ¿Cómo era aquella medicina? Aquella medicina, muy directa. Pues mira, en teoría los APDs teníamos que pasar 2 horas y media de consulta y yo me pasaba 8 o 10 horas pasando consulta. Vale, recuerdo que había una paciente que tenía un STIL, una artritis reumatoide juvenil, que iba a rehabilitación en el Hospital de la Princesa, antiguo Hospital de la Beneficencia, donde yo mayoritariamente me formé. Y entonces, en uno de los viajes a Madrid, me fui a rehabilitación, me dijeron los ejercicios que tenía que hacer la niña, y entonces yo, por las tardes, hacía la rehabilitación de aquella niña. A mí me ha gustado mucho siempre la medicina, para qué nos vamos a engañar. De ahí me fui a otro pueblo, a Priego, donde tuve la oportunidad de conocer casi la medicina del siglo XIX, porque en esa zona bueno, en algunos pueblos de Castilla hay una cosa que se llaman anejos, que es, tú tienes tu pueblo grande y luego tienes 6 o 7 pueblecillos pequeños, algunos tienen... Lloguerets, aquí en Mallorca. Vale, algunos tienen 15 habitantes. Vale, yo tenía un pueblo que se llama San Pedro de Palmiches, que debía de tener, pues eso, 15 o 20 habitantes. Eso sí, en las elecciones salieron 4 listas diferentes. Es posible tal. Sí. Y yo he pasado consulta, bueno, no había forma de conseguir sustitutos porque eran pueblos de la serranía de Cuenca y entonces nos hacíamos las sustituciones entre los médicos de los pueblos de al lado, ¿no? Y había un pueblo que se llamaba La Frontera que tenía 6 anejos. Y algunos de los pueblos, yo he pasado consulta en casa de unos señores, en la cocina, o sea, prestaban su cocina, evidentemente estaban delante, porque era su casa, y entonces tú pasabas consulta con los dueños de la casa y el pacientito sentado en una silla, con un poquito de chorizo, con un vasito de vino. He pasado consulta en una escuela donde los pacientes se sentaban en los pupitres como los niños, iban viniendo a la mesa del profesor a pasar consulta. Yo he conocido la medicina del siglo XIX prácticamente porque esa era una medicina casi del XIX. Llegué a Mallorca, a Buñola, en el año 83 y no estaba muy lejos, o sea, no sé cómo estaría en otros pueblos, pero yo en Buñola no tenía ni camilla. La consulta se pasaba en un local del ayuntamiento, en la parte de abajo, que había que compartir con la escuela de música o de baile o de lo que sea, con lo cual tenía que ir aceleradito en la consulta porque a una determinada hora ya tenía yo en la sala de espera a los músicos o a los bailarines según qué día esperando para
hacer sus cosas. No, el coro de Bunyola, debía ser el coro de Bunyola. El coro no. Conocías el coro de Bunyola, de Jaime Conti. Jaime Conti. Bueno, pues era una medicina del siglo XIX. Es verdad, si me oye alguien de Bunyola, conseguí la primera camilla, tuve que sondar a un padre de un concejal y después de sondarlo, al lunes siguiente conseguí la camilla. Sí. Entonces, de esa medicina rústica, donde el enfermero y yo comprábamos las jeringas, porque en aquella época las jeringas eran de esas de tú que eres enfermero, que es en una cazuela y todas juntas y tal, pues nosotros comprábamos las jeringas de nuestro bolsillo, de un solo uso, porque nos parecía una aberración. Las comprábamos en aquellos tiempos. Y era, bueno, es una medicina muy precaria o muy dificultosa, muy del siglo XIX. De eso a los centros de salud, a medios, a tener unos aparatajes y unas historias, un ecógrafo, ha sido 3 siglos en 40 anys de professió. Però jo li vull demanar una cosa, doctor Valverde. Vostè, en l'inici ho deia, diu, la pandèmia ha canviat molt el que és l'atenció primària. I ho dèiem perquè en l'irrupció de la pandèmia. Hi ha més atenció telefònica, ho deia vostè. Predominen les sessions telemàtiques i aconseguir cita presencial, diríem, amb els metges sembla, com aquell que diu, més difícil. Quin és l'escenari actual del primer nivell assistencial? Mira, la atención telefónica surge en unas condiciones en las cuales lo que no podíamos consentir es que una sala de espera de cualquier centro de salud era un mercado. O sea, era una masificación brutal y tal. Entonces se tomó la decisión de que los propios centros de salud no fueran focos de contagio del coronavirus. Al principio la atención personal o presencial era muy pequeña. Estábamos muertos de miedo, no teníamos ningún elemento de defensa, no sabíamos hasta dónde no teníamos ninguna formación acerca de la asistencia telefónica y probablemente se cometieron muchos errores, ¿vale? Porque estábamos frente a algo completamente desconocido. Conforme le fuimos cogiendo el tranquillo al tema, yo te diría que hoy predominantemente hay mucha gente que tiene atención telefónica, pero si yo hablo contigo y me dices, tengo una lesión, tengo una sequía, tengo una tos, inmediatamente y en la propia mañana, si puedo, como máximo al día siguiente, yo necesito verte presencialmente, porque yo no soy capaz de, con una descripción de un paciente, saber lo que tiene. Exacto. A lo mejor hay gente que es mucho más inteligente que yo, que tiene mucha más capacidad, pero yo, si no lo veo, no puedo diagnosticarlo, ¿no? Entonces, la atención telefónica muchas veces se convierte simplemente en un acto en el cual tú recitas al paciente para verlo. ¿Qué se puede hacer telefónicamente? Pues se puede hacer un parte de confirmación de una persona que sabes perfectamente, la han operado de una rodilla hace 15 días y tú sabes que no está para darle el alta. No hace falta que lo veas o que lo explores. Una renovación de una receta que le ha caducado en un paciente que lleva no sé cuántos años tomándolo. O sea, hay cosas pequeñas, consultas de problemas mínimos de salud que antes requerían que el paciente estuviera adelante en la consulta. Me comentaba esta misma tarde una enfermera que muchas veces por la noche, padres primerizos te llaman, es que el niño tiene no sé qué, no saben qué hacer. Y esto por teléfono se puede resolver. Mira, dale unas gotitas de apiretal, ponle una toallita con agua un poquito fresca. O sea, hay cosas que sí se pueden resolver y que es muy cómodo. Es verdad que hay pacientes también que ellos mismos, y esto no lo puedo resolver teléfono. No, tienes que venir porque yo lo tengo que ver. Sí, no, jo és que companys, metges, sí que han tingut un problema per el tema del telefònic, perquè no tenen el contacte que tenien amb els seus pacients i han perdut aquell fil. És molt important per al pacient, quan criden el seu metge, que el seu metge el conegui. Clar, amb la consulta telefònica tot això ha desaparegut. Què passa? Que te crida un pacient que tu no saps qui és i tu saps que un metge, precisament, d'atenció primària, sap discriminar perfectament quan li crida un malalt que té una cosa que diu me fa mal aquí i si és aquest que ell coneix sap que és una urgència de veres. En canvi, el crida un altre en el mateix mal, en la mateixa paraula i ell no sap discriminar. Pere, en los inicios, o sea, aparte de pasar de tener el paciente al lado y de verlo, y de que te vienen, y de que cuando entran por la puerta en el minuto 1
casi ya sabes de qué va, pasamos a ver pacientes, o sea, pasamos a atender telefónicamente pacientes que no eran nuestros. Imagínate lo que te cuesta, el tiempo que necesita un paciente para coger confianza y tal, y tener que hablar y ganarte la confianza telefònicamente d'un pacient que ni siquiera era tuyo ni te conocía de nada. Clar, això què ha provocat? Això ha provocat un estrès molt considerable a l'atenció primària, fins a tal punt que han aparegut prejubilacions, han aparegut vacances encadenades amb temporades de baixa, baixes, vull dir, baixes... I tot això, doncs, no s'està recuperant així com a la velocitat que la pandèmia permet, no? Crec que no hem arribat en aquest moment. Ahora, gracias a Dios, tenemos nuestros cupos. Yo ahora solo hablo con mis pacientes, con lo cual tú ya sabes de qué va. Están felices cuando te oyen al hombre, doctor Valverde. Hoy me ha felicitado prácticamente medio cupo y están felices de que seas tú con el que hables. Mal, ¿no? Dius, hombre, doctor Valverde, ya está. Sí, y tienes ganado, o sea, cuando juegas en casa es una historia y cuando tienes que ganarte la confianza de una persona y encima por teléfono ha sido duro. Ha habido mucha gente que lo ha pasado muy mal. Lo han pasado muy mal los pacientes porque... Yo sé, por ejemplo, cuando me voy de vacaciones y tal, me lo comentan mis compañeros y tal, es que te quieren ver a ti, es que es normal. O sea, yo tengo pacientes, no es presumir, pero tengo pacientes que hace 37 años que son pacientes míos. Evidentemente no quieren que les toque nadie. Y no es que yo sea muy bueno, es que tengo su confianza. Los conoce. Y eso es vital. No hem anat massa enfora amb això, amb l'assistència telefònica? La asistencia telefónica ha llegado para quedarse, pero tiene que ser limitada y centrada exclusivamente en las cosas que se pueden arreglar por teléfono. Yo ahora decido quién tiene que venir. Antes la gente venía de urgencias por un juanete. ¿Me entiendes? Entonces, eso no debería de ocurrir. La atención primaria estaba muy tocada por el sobreuso o el mal uso que se estaba haciendo de ella. Y de alguna manera, ¿sabes?, la asistencia telefónica tendería a resolver ese problema que era crónico y que no le encontrábamos ninguna salida. Ahora es una enfermera o soy yo el que decide que el paciente tiene que venir. Y eso no está mal, siempre que se haga bien. Doctor Colom. No, a ver, totalmente de acuerdo, lo que pasa es que tot això s'ha d'informar, s'ha d'explicar a la gent, s'ha de dir quines són les intencions, perquè a mi, en tot el carinyo del món, la situació que ara se viu en primària me recorda el partit de la final de Copa del Rei, Barça Atlètic de Bilbao, que toc Cristopita i sense himne nacional, però tu no sents les pitades per la tele. I clar, oficialment s'està fent per part de la conselleria, per part de l'administració, volguem mitigar el descontent i totes aquestes fallides que hi ha, que reconeixen els mateixos professionals. Tothom està reconeguent el que està passant, però oficialment aquí estem fent la millor tal i aplaudim, i això no és això, m'hauran de parar les piles i el que dèiem, aquesta freqüentació, i hem de ser valents de dir-ho, freqüentar de qualsevol manera i el mal ús que s'ha fet de la primària de tota la vida, s'ha d'acabar. Ja que som aquí... No, és que s'ha d'acabar. S'ha d'acabar. Però és un problema, jo crec que, de la pròpia societat. S'ha de reeducar. No, la proximitat, tant de centres de salut, tantes unitats bàsiques tan pròximes, que els han posades a cada cap de cantó, aquesta proximitat, doncs per escriure, me'n vaig cap allà. S'ha de fer un bon ús, però s'ha d'informar i no és que diguis no vull que venguis, perquè és que clar, la gent diu no, és que no hi puc anar. No, no es verdad. Y es verdad que ha habido mucha gente, me gustan mucho las redes sociales y tal, y tengo un mogollón de gente, muchos pacientes míos y muchos que tampoco no lo son. Es que el otro día me ponían un comentario, es que en mi centro de salud no atienden presencialmente. Eso es rigurosamente falso. Lo que pasa es que seguramente el caso concreto de esta persona era un caso menor que se podía atender perfectamente por teléfono y, claro, lo que no consiguió es que le vieran inmediatamente por algo que no necesitaba una visita presencial, pero no confundir eso con en mi centro de salud no atienden presencialmente. En todos los centros de salud de España
no digo que no haya alguna equivocación, se atiende presencialmente. Doctor Bernassa? No, jo ho dic arrel del que han dit tots. Efectivament, aquest temps que han passat, aquest temps de confinament, han suposat un canvis que molta gent no ha entès. Sí, que quina era el problema de molt de pobles, les unitats bàsiques. Claro, tu el Binissalem no pot tancar el seu PAC, però si tanques, i ho dic per la unitat bàsica de Consell, si hi han de Consell en 4.000 persones, que evidentment sabien que tenien un metge, però estan ben emprenyats, i estan. I moltes unitats bàsiques, per les circumstàncies que vulgueu, perquè els metges havien de passar visites, estan, diguéssim, desnonats respecte a altres llocs. I jo ho sé, perquè precisament ho puc dir ben clar, com s'hi va passar bastant de mesos sense ningú a la seva unitat bàsica, estem xerrant d'un poble de 4.000 habitants ja en aquests moments, i s'havien d'anar a Binissalem. Si un senyor de 70-75 anys, per lo que fos, té una miqueta de mal d'esquena i està amb la seva dona que en té 68 i no tenen cotxe i podrien anar a la unitat bàsica, és ben normal que estiguin molt d'ells. Per això ha vengut arrel de tota aquesta història que vivim del Covid. És difícil d'acceptar aquesta història i l'únic que realment s'ha de fer és intentar tornar a la normalitat, com diu el doctor Valverde, en la recuperació dels cupos, en la recuperació dels PATs així com funcionen, intentar fer saber a la gent que hi ha un altre mitjà, que és precisament la consulta telefònica, que té la seva capacitat per poder solucionar problemes, i tot això, però bueno, això és la situació real. Jo, antes d'anar-nos, encara que el doctor Colom diu que hem de parlar de sexe, per parlar després. Podemos dejarlo para otro día. No, también pueden quedar. Y así me hacéis volver otra vez. Exacto, así vuelvo. Lo dejamos para otro día. Bé, la medicina és una professió progressivament, diríem, doctor Valverde, feminitzada. Quina és la seva visió al respecte? Quan de les darreres... Perdona, lo que hay, o sea, yo miro a mis compañeros del centro de salud y la mayoría son mujeres, la mayoría de mis compañeras en la atención primaria son mujeres, es una realidad, quiero decir, es eso. En mi época la mayoría de los médicos éramos varones y ahora no. Es una realidad. Todas las... ¿Y el col·legi com ho veuen això, la participació? Como una realidad. En principio teníamos una presidenta, ¿sabes? Y una junta de gobierno mayoritariamente femenina. Ahora nos ha desaparecido Manuela, ha subido al Vaticano, a los altares. Y bueno, ahora pues se ha descabalado un poco el proyecto. Secretaria, però, Tenemos una buena secretaria. Tenemos una magnífica secretaria y tenemos una magnífica tesorera. Exacte. ¿Vale? Però nosaltres som senyores. Jo ara, doctor Valverde, em sap greu posar-lo en un compromís. La relació amb el patronat científic, com a estructura col·legial... Fíjate. Com en aquest moment, o com si en aquest moment... Senyor Bernassa, abandoni la sala. Fíjate, mira, el antecesor del doctor Bernassa era el doctor Alfonso Ballesteros, que también es un gran amigo mío, es una persona a la que quiero muchísimo, y cuando este señor se le dio el cargo de responsable del patronato científico, fíjate qué disgusto, que es probablemente uno de los mejores amigos que tengo. O sea, fíjate tú cómo son las relaciones con el patronato científico. Yo ya le estoy enredando, ya le estoy teledirigiendo cosas porque tenemos una visión muy parecida la teníamos antes y la seguimos teniendo, muy parecida de lo que tiene que ser el patronato científico. Piensa que el peso de la docencia, de la formación de los médicos, ha de ser liderada fundamentalmente por los colegios. Y fíjate quién tiene el mando ahora en eso. I jo, per acabar la meva part, no sé si vostès per tancar tindran qualque pregunta més, durant els darrers anys el Col·legi de Metges, doctor Valverde, ha incidit molt en la potenciació, diríem, de l'associació de pacients. Por supuesto. Podríem afirmar que els malalts estan adquirint, com aquell que diu, quotes de major autonomia i protagonisme dintre del que és el sistema de salut? Es que es algo en lo que hemos ido muy por detrás de otros países supuestamente civilizados. Las asociaciones de pacientes en otros países son muy potentes, de tal manera que tienen incluso poder sobre la industria farmacéutica y son, o sea, lideran proyectos y cosas porque son muy potentes. Aquí no hemos llegado a eso, pero
piensa, por ejemplo, si piensas en una persona, yo ahora mismo tengo la imagen de Manuela de la Vega, la potencia, que es además muy buena amiga. Eso es... Que, per cert, anunciarem la setmana que ve que fan una assemblea al CET i ella està al capdavant amb nunca lo dejará. Nunca lo dejará. Pero bueno, y es vital que las asociaciones protejan, lideren y de alguna manera acojan, porque es vital. Se ha promovido, en su día yo tuve una responsabilidad al respecto y por supuesto que el colegio va a seguir en esa línia. Doctor Colom, per què va? Conclusió. No, és veritat que és vera que aquesta integració que deien dels pacients, aquesta inquietud, el col·legi de metges en aquests moments, temes de Covid, fan que jo crec que diferents departaments hospitalari i primària deuen estar reclamant les seves coses i hi ha molta feina per fer que no estava en el programa, però crec que, bueno, no el coneixia, doctor Valverde, ni com a pacient ni institucionalment. Estic molt content d'haver-lo vist. Gràcies. Doctor Utart. Bueno, jo m'ha agradat molt el que ens ha contat, ens ha recordat l'antiga medicina. Sé que els APDs, assistència pública domiciliària, sé que són una estirpe de metges generals, diguem, privilegiats. No sé si encara continua això. Amb extensió, però... No. Sé que econòmicament tenc amics que m'ha repetit diverses vegades, dic econòmicament i drets, vull dir, és un conjunt. Sí, o sea, yo soy funcionario público. Sí. Aquí anem. Y están bien cotizados. No económicamente, porque yo gano exactamente lo mismo que un compañero dividido en dos. Yo tengo una nómina de la Consellería de Sanidad y una nómina del Insalud. Y la suma es exactamente igual a la que sería exacta, ni una peseta. Deixarem un rumor. Te lo puedo enseñar cuando quieras. No. Sí es cierto que tenemos una visión de la medicina. O sea, tú piensas que el cuerpo de médicos titulares tiene casi 300 años, ¿vale? Y es el antepasado más pasado de lo que es la medicina de familia a día de hoy. Nosotros teníamos un componente de medicina preventiva enorme, o una parte enorme. Nosotros teníamos competencias que compartides con los farmacèutics. Si el doctor Riutart li veig amb ella, Pere. Tens amb ella, que? No, però jo volia... No, és que no he fet la pregunta. No, això era la introducció de la pregunta que jo li volia fer. Precisament, assistència pública domiciliària, l'enyora. Nosotros seguimos haciendo, gracias a Dios, seguimos haciendo domicilios y yo soy o pretendo ser un médico muy cercano, y yo, cuando hablamos de médicos de familia, de tal, yo es que me considero un médico de cabecera. De capçalera, exacte, metge de capçalera. Doctor Manassa, ja per aquí va. Poca cosa més. Jo realment crec que ha estat una tertúlia entretenguda, em pujarà el Baleares, del Mallorca, de la visió del doctor Valverde, i realment jo estic molt content, molt orgullós, que ell, evidentment, després de que Manuel Asenagina, com diu ell, en els altars de l'OMC, pugui encapçalar durant el temps que queda el col·legi de metges. Sé que ho farà bé i sé que tots els que realment el coneixem sabem que la voluntat és i però també la capacitat. Gràcies. I fins aquí la nostra tertúlia d'avui, donant les gràcies de nou al president de l'il·lustre Col·legi de Metges de les Illes Balears, el doctor José Manuel Valverde, a qui desitjam tota la sort del món en la nova etapa que acaba d'obrir. Doctor Valverde, ha estat un plaer tenir-lo aquí avui vespre amb nosaltres. Gràcies. Ja sap que aquí és casa seva, Salut i Força també és casa seva. Tenemos que hablar de los amigos que tienen problemas sexológicos. Sí. Hay que volver. En el pròxim programa aprofitem que quedi ara amb el Patrici. Avui no. Hem de fer un programa. El farem entre altres. I també dèiem adéu quan els nostres contertulians d'avui vespre, doctor Ramon Colom, moltes gràcies per haver estat aquí. Diumenge hem de guanyar a Madrid. Doctor Pere Riutart, moltes gràcies. Anem a pescar un parell de mèlores. I en la bicicleta, el ret. No sé. Ara m'apareix que aniré a Bunyola a pujar la comuna. I sé que envia de traje. Qualque pedra. Donant pas seguidament